querido doctor Isaac de Paz González, jurista, constitucionalista y miembro de esta familia Sin Censura, para que nos dé también sus opiniones acerca del regreso de Edmundo Jacobo. Y antes de recibirlo, lo que dijo Ciro Murayama, emocionado porque regresó su amigo. Nada más entre ellos se aplauden, pero bueno, ante eso también estamos. Conviene advertirlo, por el bien de la salud de la República, estamos ante la crónica de una declaración de inconstitucionalidad anunciada. Si ello ocurre, México irá a las elecciones del año próximo con reglas e instituciones que nacieron del gran consenso político democrático y que tantos frutos han dado. Nuestro país se merece esa noticia. Podremos tener elecciones libres y auténticas una vez más, y a pesar de quien, siendo beneficiario de ellas, se empeña en destruirlas. México es más que un gobierno, mucho más que un partido y que una persona. Es una nación plural, diversa, y para ello necesita preservar sus elecciones auténticas. Estoy cierto de que así será. Gracias otra vez, secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, por contribuir desde su serenidad y firmeza a la causa del México democrático. Muchas gracias. ¿Cómo ve el doctor Isaac de Paz González este merequetengue en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, el regreso de Edmundo Jacobo? Mi querido Isaac, gracias por tu paciencia. Es importante para nosotros aquí en Sin Censura escuchar tu opinión. Pues ya salió hasta literato este señor, ¿no? Que crónica de una inconstitucionalidad anunciada y no sé qué. Pues la verdad es que más bien es crónica de un sistema burocrático totalmente autoritario y dictatorial en el INE, porque recordemos que ellos eran funcionarios en el IFE y en el 2014, contra toda lógica de renovación institucional que se supone ellos promovieron, que se supone que fue la reforma electoral del 2015, renovaron supuestamente el marco normativo y al IFE le dieron ese enfoque de órgano nacional, pero dejaron a las mismas personas. O sea, eso ya de por sí era muy lamentable, era una extensión ilegal del mandato. Tú cuando renovas una institución, pues la renovas en su totalidad. Y unos verdaderos demócratas hubieran dicho, hasta aquí llegó mi función, que de por sí ya llevaban como 8 años, 6 por lo menos. Es decir, yo siempre he criticado que estos funcionarios de órganos autónomos duran más que cualquier servidor público de elección popular. Duran más que un senador, que un diputado, que una presidenta municipal, que una gobernadora, más que el presidente de la República. O sea, duran más de 6 años. Y eso fue una jugada, concuerdo con lo que venía diciendo Jaime hace rato, una jugada transeccional del PRIAN, apropiarse de los órganos autónomos, clavar ahí sus alfiles o sus caballos o torres o como tú les dices, sus ahí animales porcinos, y dejarlos para manipular todo lo que iba a suceder y lo que está sucediendo del 2018 al 2024. Lo hicieron con toda la intención, o sea, son personajes que están acostumbrados a manipular la Constitución, a manipular la legalidad y a usar instituciones nobles como el juicio de amparo para defender sus intereses. Y obviamente tratar de reivindicar sus posiciones autoritarias bajo el supuesto manto del Estado de Derecho, porque lo que dice el INE en su comunicado, lo que incluso algunos consejeros intentando defender a Edmundo Jacobo señalan que es un derecho ir al amparo, que es un derecho que él haga una acción para permanecer en el cargo, pero se les olvida que estos cargos tienen que renovarse, porque bajo esa lógica, entonces también el presidente de la República tendría derecho a quedarse ahí todo lo que él quiera, porque tiene derecho a ser elegido y a ser votado, y nosotros también tenemos derecho, en todo caso, si queremos, a votar por él por 100 años. Digo, no va a vivir 100 años, estoy diciendo una barbaridad, pero la digo
para que se entienda el contexto de las irracionalidades, de las barbaridades que ellos señalan. Es decir, acuden a los derechos, al amparo, a la interpretación constitucional cuando les conviene. Cuando no les conviene, entonces es ilegal, entonces cacarean que es inconstitucional. Hago un paréntesis. ¿Recuerdan que al ministro Saldívar se le iba a extender por 2 años su mandato como ministro presidente? Él es ahorita ministro de la Corte, ya no es ministro presidente de la Corte, pero intentaron, había una iniciativa para extenderle por 2 años más el mandato. No, pues todo el mundo salió a desgarrarse las vestiduras, a descalificar como un intento de secuestro de la Corte, que la Corte iba a estar de rodillas. Y bueno, una sarta de barbaridades que señalaron. Y estos señores se extienden el mandato cada que quieren. Y también se le extendieron el mandato a los magistrados del Tribunal Electoral. Es decir, toda la nomenclatura electoral ha gozado de estos beneficios de extensión del mandato, de esta, travestismo constitucional que cuando me beneficia, sí quiero que la Constitución se aplique en mi favor, pero cuando me beneficia a otro o puede perjudicar a uno de mis contrarios políticos, entonces quiero que la Constitución diga esto. Es muy lamentable que además sean cargos administrativos, sean cargos que se tienen que renovar, sean cargos que no llegaron ahí por mandato popular y que se pretendan apropiar de esos cargos. Por eso se queda corto el calificativo de es un Porfirio Díaz, porque en aquella época no estaba claro el sentido de, digamos, de las funciones administrativas. Ahora vivimos en un estado moderno, en un estado constitucional, en donde este señor, que además ni experto electoral era, con todo respeto, creo que estudió filosofía, no sé qué cosa. O sea, ni siquiera tenía el perfil para llegar a ese cargo de entrada. Entonces es como si yo, un estudioso del derecho, me pongo a dirigir Bellas Artes. O sea, me pongo a dirigir algo que no es de mi área. Entonces es muy lamentable como muchas personas lo están arropando, lo están defendiendo, lo están aplaudiendo, cuando en realidad desde el 2014 ya no debió de estar en el INE, en el nuevo INE, ni él ni Lorenzo Córdoba, con todo respeto. O sea, esos órganos debieron haberse renovado en su totalidad. Pero, ¿qué pasó en el 2014? Claro, ya venían venir su derrota el PRI y el PAN, y dijeron, no, pues nos conviene cambiarle de nombre a esta cosa y le damos un enfoque transeccional para que duren. Bueno, este señor creo que pretende durar hasta el 2026. O sea, es totalmente absurdo, Vicente. Así es, y si tienes tiempo, nada más una opinión, doctor, porque sé que tienes compromisos sobre el caso Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto. ¿Tenemos o no los mexicanos razón para desconfiar del Poder Judicial? Y lo digo porque han ya abierto el juicio contra Lozoya. Un juez federal declaró abierto el juicio contra el exdirector de Pemex. La Fiscalía General de la República pide 46 años de cárcel. Pero así como están los trancazos, ¿quién nos asegura que se va a hacer justicia? Y eso es lo que me parece lamentable en nuestro país, que desconfiamos de esos que se supone deberían de impartir justicia. Lozoya, de hecho, se ha amparado y pide proceder a la reparación del daño por el caso Odebrecht. Su abogado defensor dice que ofrecen 200 millones de pesos, serían algo así como, ¿qué? 10 millones de dólares. Ay, pobrecito. Tan poquito dinero tiene para ofrecer nada más 200 millones de pesos. Cínicos, sinvergüenzas, mequetrefes. Pero bueno, perdón, doctor, por el exabrupto. No, pues está bien, Vicente. Solamente no te vayas a parecer ahí a Fernando del Collado con ese fondo tan negro que bueno, dicho sea de paso, pues podría mejorar, ¿no? Digámoslo así. Bueno, mira, fíjate que yo desconfío parte de los jueces, pero sobre todo de la fiscalía. Hace como unos 2 años, cuando empezó el proceso contra Lozoya, y viéndolo desde un punto de vista estrictamente jurídico, o sea, en el mundo jurídico, entre abogados, fiscalías, juzgados,
y sobre todo tratándose de delitos patrimoniales, es muy loable intentar llegar a un acuerdo, porque el desfalco en dinero, lo que uno quiere, lo que persigue el Estado es que se devuelva el dinero. Obviamente que se castigue, que no se vuelva a repetir, pero sobre todo nos interesa en cuestiones patrimoniales de desfalcos, en la devolución del dinero. Por esa razón, es loable, es entendible que los procesos se tarden en cuanto al inicio formal de la etapa de juicio. O sea, un proceso penal tiene distintas etapas que va desde que se tiene conocimiento del crimen, de la noticia criminal, hasta que se abre el juicio. En todo lo que pasa en ese trayecto, se abren datos de investigación, se formalizan, se hacen diligencias, se hacen posibles encuentros para acuerdos, y es loable que la Fiscalía de la República intente negociar. Pero yo creo que la Fiscalía y más bien se descuidó en cuanto a la mala fe de las negociaciones de Emilio Lozoya. ¿A qué voy? Que les dio, digamos, a tole con el dedo a la Fiscalía para ofrecer acuerdos pírricos, como tú dices, que como si no tienen dinero ofreció ahí 5 pesos, un chocolate, chicles, cacahuates y garapiñados y un carro viejo de seguro, pretendiendo hacer creer a la Fiscalía que quería llegar a un acuerdo, y lo que quieren es que pase el sexenio y que esto no llegue a juicio. Entonces, yo no tanto desconfío en este caso de los jueces, sino un poco de con qué material está llevando la Fiscalía a juicio a Emilio Lozoya. Y no es que yo quiera eximir a los jueces, sino que aquí la carga de la prueba la tiene la Fiscalía, y ya tuvo 2 años por lo menos para recabar información, datos de investigación que se conviertan en pruebas para que el juez contundentemente no solo lo condene a prisión, que eso es, desde mi punto de vista, secundario, sino que lo condene a la reparación integral del daño y a la devolución de todo el dinero y hasta con intereses. Entonces, esa es la gran cuestión, que habría que presionar a la Fiscalía para que mande buenas personas ahí a defender los intereses del pueblo mexicano, buenos abogados o abogadas que tenga a cargo del caso, para que no se salga con la suya este tipejo. Y también, obviamente, ahí el papel de los jueces es proteger el interés colectivo, porque un juez en materia de pruebas tiene amplias facultades para recabar información, sobre todo cuando se trata de delitos patrimoniales en contra del Estado mexicano. O sea, esto no es una cuestión nada más de un asunto entre particulares. Este es un desfalco que ha ocurrido cuando este señor tuvo todo el poder, estuvo enquistado en el poder desde la época, por cierto, de Calderón, desde la época de García Luna. Ya estaba ahí él rondando algunas instituciones en México, y creo que sí, los jueces tienen mucha responsabilidad en este tipo de asuntos. No pueden dejarlo ir como cualquier caso más, sino que se tiene que tener muchísimo cuidado a la hora de recabar más pruebas o contrastar las pruebas o solicitar nuevas pruebas en este tipo de casos. Y bueno, eso es lo que habría que tener mucho cuidado. O sea, tenemos que tener bien los ojos puestos ahora que empieza la etapa de juicio, que quiere decir que ahora sí ya está fijada la acusación, ya está fijado el delito por el cual se va a llevar a cabo el juicio, y después de unas audiencias de juicio, que sí se llaman, se va a llegar a una conclusión para que formule cada parte sus observaciones finales, ¿no? Si conclusiones acusatorias y las de la defensa también. Y luego, obviamente, vienen otras etapas, la etapa de apelación o la etapa de amparo. Pero esta etapa es fundamental, y yo creo que ya tuvo tiempo la Fiscalía para recabar bastante información, lo que no podemos admitir otros errores como en algunos otros casos, y tampoco podemos dejar de criticar que los jueces penales tienen que tener mucho cuidado en este tipo de casos, porque son casos que dañan o que el trasfondo es el daño patrimonial al pueblo de México. Estas cantidades que mencionaste, yo creo que merece el pueblo de México ya tener una respuesta por parte de la judicatura contundente cuando se trata del patrimonio nacional. Eso es lo que te puedo decir, Vicente. Te agradezco mucho, doctor, por tu confianza y por tu paciencia. Qué bueno que llegas a esta oportunidad de compartir precisamente con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales, a tus trincheras, doctor?
Gracias, Vicente. Sí, que me sigan, por favor, si es su deseo, enterarse de algunas cuestiones ahí constitucionales en Twitter, en @Isaac de Paz, con Z y K, @Isaac de Paz, y en YouTube, en Isaac de Paz González. Y muchas gracias, Vicente, y felicidades por este proyectazo con todo el equipo que colabora en Sin Censura. Y bueno, pues estoy muy contento de conocer que ahora va a funcionar de otra manera y felicito a toda pues sí, a toda la gente que aquí colaboramos contigo para seguir sumándonos y hacer contrapeso a estos medios dominantes, a estos supuestos intelectuales que se creen tener el control de la información y de lo que pasa en México, del conocimiento, de los problemas y el monopolio de pues los enfoques que predominan en México. Así que Sin Censura es una plataforma que precisamente quiere combatir, quiere ofrecer otra cara, no necesariamente vamos a estar de acuerdo todos, ni siempre, ni el público con nosotros, pero por lo menos cada quien es honesto y cada quien dice, como se llama el programa, todo lo que quiere decir sin absoluta censura. Entonces, pues muchísimas gracias, Vicente, y te felicito nuevamente y a tu equipo por este gran esfuerzo y este proyecto. Muchas gracias. Voy a tomar en cuenta tus recomendaciones, se las voy a pasar a nuestra diseñadora para meterle un par de brochazos así tipo pastel, mi querido doctor Isaac de Paz González. Te mando un abrazo hasta Baja California y estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Gracias, el doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura. Mire, a ver, ¿cómo lo pongo? Antes de presentar a nuestro invitado,